menos en mi caso, al primer semestre, al pregrado, uno dice, aquí es donde se fortalecen las bases para los mejores juristas. Y creo que es de las sesiones o las clases más importantes que uno debe tener. En ese orden de ideas, yo quisiera, profesor Enrique Castelmineto, darle la bienvenida a las aulas de clase de la Universidad Nacional. El profesor nos va a acompañar mañana a un seminario de docentes sobre pedagogía y enseñanza del derecho que estamos organizando con la profesora Liliana en suscrito, para ver si logramos que los profesores de la facultad reflexionen cada vez más sobre la enseñanza del derecho, la educación jurídica y las ciencias jurídicas y ciencia política. Y en ese contexto que viene el profesor Cáceres a dar su cátedra inaugural del conversatorio o del seminario, lo hemos invitado a este primer semestre y por lo tanto quisiera yo que aprovecharan al máximo su conocimiento, su experiencia y sobre todo lo que nos viene a contar. Profesor, los estudiantes que usted ve acá son estudiantes del primer semestre, en teoría llevan 3 meses en la Universidad Nacional, pero en clase llevan apenas 6 semanas y 2 semanas de colchón. Así me empezó. ¿Qué fueron las 2 semanas de colchón? Se enfrascaron en un paro de 3 meses, terminaron el paro y después pidieron que les dieran una semana de descanso del paro, una semana para adaptación y una semana de colchón. Y entonces más o menos estamos empezando el semestre nuevamente. Entonces, profe, muchas gracias y bienvenido. Y Jean Manuel González Herrera, que es un estudiante del último semestre, es mi auxiliar docente y nos va a acompañar este año a La Haya, es el orador de la facultad en el concurso de la Corte Internacional, que es una de las tareas que yo hago todos los años, llevar estudiantes a La Haya a hablar. Nada, muchas gracias a la Universidad Nacional de Colombia, al doctor Stanislau Canesa, que tengo el gusto de conocer hace ya prácticamente una década, de estar asistiendo con nosotros a un congreso internacional de enseñanza de metodología y investigación jurídica, tiene un gran profesor, Fernando Pérez. Ya estamos, ya lo estamos. Para el primer semestre, déjenme preguntarles, ¿se imaginan ustedes el mundo antes de la libertad? ¿Se imaginan el mundo antes de la electricidad? ¿Se lo imaginan antes de la mecánica? Dice que hay etapas en las cuales el mundo genera cambios muy importantes que modifican totalmente cómo está operando previamente. Pues somos muy afortunados de estar viviendo en una época de cambios muy importantes, un cambio paradigmático, dentro del cual el derecho está teniendo retos muy importantes. No sé si han escuchado ustedes a Trump, si han escuchado a Vance. Cuando a Trump le preguntan qué representa para usted el derecho internacional, y dice: yo no me importa el derecho internacional. La única que diga que mis acciones son mis propias experiencias personales y mi propia moral. Y cuando Vance dice que la manera de conseguir la paz es a través de la guerra. Vamos a empezar rápidamente por la misma constitución. Yo no voy a decir una cosa. ¿Saben de dónde viene? Hace muchos años, un físico que se llamaba Edward Lorenz. Edward Lorenz era un físico que trató de hacer un modelo de cómo funcionaba el clima. Vimos un movimiento en el cual las partículas, cuando se encuentran en la parte de abajo, las frías empiezan a calentarse y suben. Aunque estén aquí, supongo que llevaron álgebra. Sí, llevaron, aunque no se acuerden, pero llevaron geometría analítica. En la geometría analítica nos ponían una ecuación y después la ecuación se tenía que pasar a cuál era la gráfica y ya aparecía la circunferencia, la hipérbole, la parábola. No cómo hacerlo, pero sí que lo hicieron. Pero lo que hizo Lorenz fue, con un sistema de ecuaciones diferenciales, tratar de modelar en su computadora cómo se comportaba el clima. Y el resultado, ahorita lo vamos a ver porque ya tengamos que concluir, fue algo que se conoce como el atractor extraño. ¿Sí? Algo que tiene esta forma. ¿Qué hizo Lorenz después? Pues lo que sucede es que cuando estás haciendo trabajos en simulación computacional, es que vuelves a hacer varias corridas a ver si se repite el fenómeno que estabas analizando. Salió unos segundos y cuando regresa Lorenz, el trazado no es exactamente el mismo. Si el original era así, el segundo era de esta manera. ¿Qué implicó esto para Lorenz?
Bueno, sé que tiene el chiste, no estoy explicando bien el fenómeno, ¿por qué no me vuelve a resultar? Este es el resultado de la primera corrida de Lorentz. Y después lo que ocurre es eso, más o menos. Se pregunta Lorentz, ¿qué es lo que hizo conseguir esta diferencia? Y después de hacer muchas pruebas y preguntarse varias veces, encontró que algo que eran números decimales, eso le ocurrió redondear, y pues estos no van a ser relevantes. ¿Qué es lo que identificó Lorentz? Que una pequeña modificación en las condiciones iniciales del sistema modifica su trayectoria. Fíjense las consecuencias de esto en el ámbito de la ciencia, que nos dicen que hay siempre leyes universales que se repiten todo el tiempo. Nunca tenemos la garantía de estar repitiendo exactamente el experimento en las mismas condiciones. Esto que encontró Lorentz es muy importante porque quiere decir que durante un periodo de estabilidad un sistema puede tener fluctuaciones. Vean ustedes cómo sigue habiendo conmensurabilidad. Pero estos sistemas que se llaman sistemas complejos, que se caracterizan por su dinámica, no es el resultado de una unidad de control central, sino de la autoorganizatividad de sus elementos constitutivos. Por ejemplo, las hormigas. Cada hormiga es un agente estúpido, individualmente considerado, nadie las está coordinando. Pero de la interacción autoorganizativa de las hormigas emerge comportamiento colectivo inteligente. Eso es un sistema complejo. Son sensibles a turbulencias. Por ejemplo, las vacunas lo que hacen es generar una turbulencia que activa las propiedades autoorganizativas del sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Si alguien no está claro, me dicen. ¿Ok? Bueno, puede resultar que en algún momento las turbulencias de un sistema, ahora sí, nos lleven a una modificación total de su trayectoria. Si esto es el mundo, en este momento nos encontramos en un cambio de este tipo. Estamos en un sistema que se encuentra fuera del estado de equilibrio, próximo al borde del caos. ¿Cuál es la característica central de esta situación? En las que no sabemos exactamente cómo se va a organizar el nuevo estado del sistema. Nos encontramos aquí. ¿De acuerdo? Y esto desde luego impacta al derecho, impacta las concepciones del derecho. Entonces, como están empezando la carrera, lo que me gustaría es que se ubicaran cronológicamente en qué época están y que veamos rápidamente dónde se ubica lo que seguramente van a estar viendo a lo largo de la carrera. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una especie de rompecabezas conceptual. ¿2 más 3? Sí. Se tardan en contestar, me suena abogado. 2 por 3? Sí. Así ya. Si elevamos esto a un nivel de abstracción superior, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos operandos y operadores. Es decir, los mismos elementos con operadores distintos dan lugar a salidas diferentes. ¿De acuerdo? Esta idea nos lleva al procesamiento de información. Pareciera que solo aplica en matemáticas, pero si yo pongo Miguel de Cervantes Saavedra escribió Don Quijote de la Mancha y pido que lo opere cuando el operador transforma la voz pasiva, lo transformamos y dice Don Quijote de la Mancha fue escrito por Cervantes. Es decir, la idea de ser procesadores de información no únicamente aparece en la matemática, también aparece en la literatura. Pero si yo les digo, bueno, hay un principio en derecho, no sé si ya lo conocen. En caso de contradicción entre dos normas, la ley posterior deroga la anterior, la ex posterior deroga la anterior. Sucede igual en derecho. Si tengo una N1 emitida en tiempo 1, está en contradicción con N2 emitida en tiempo 2,
el operador que aplico es igual a lex posteriori derogat pluri. Es decir, también en derecho somos procesadores de información. Y tenemos nuestras propias reglas de procesamiento de información que son diferentes a las de otras áreas. Lex posteriori derogat pluri no le dicen nada a un físico, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a quedarnos con esa idea de lo importante que es ser procesadores de información, porque lo podemos escalar. Lo podemos escalar a niveles históricos. Esto aquí está representando un proceso evolutivo en un eje diacrónico con cortes sincrónicos que corresponden a la manera en la que va evolucionando un sistema que ustedes quieren. Si llevamos esto a la historia de la filosofía, en el primer corte sincrónico lo que nos encontraríamos sería, por ejemplo, la filosofía griega. El cambio siguiente correspondería al periodo escolástico, el periodo siguiente al racionalismo, aquí hay una gran ruptura, y aquí aparecería el empirismo. ¿De acuerdo? Lo recuerdo. Cada uno de estos momentos corresponde a lo que Thomas Kuhn llama un paradigma. Paradigma es la forma en la que las concepciones científicas son predominantes en un momento dado en el mundo, lo cual no implica que el mundo sea como el paradigma dice. El ejemplo más claro es la teoría heliocéntrica y la teoría geocéntrica. La teoría geocéntrica decía que todo el sistema giraba alrededor de la Tierra. Y después lo que hubo fue un cambio de paradigma, un cambio de visión del mundo, conforme a la cual el sistema gira alrededor del Sol. Esto no quiere decir que el sistema solar haya empezado a funcionar de manera diferente, sino que hubo una concepción distinta que determinó cómo se percibía el mundo en un momento determinado. ¿Se dan cuenta de las implicaciones de esto? Que no es cierto que la realidad determine mis teorías, sino que son mis teorías las que determinan lo que puedo ver como real. ¿De acuerdo? Bueno, pues resulta que cada una de estas formas corresponde a paradigmas distintos que corresponden a reglas de procesamiento de información diferentes en épocas distintas. Si el hombre de Grecia solamente podía entender el mundo como hombre de Grecia. En la escolástica solamente se podía entender el mundo en términos de pensamiento escolástico, básicamente la creencia en Dios. Y lo mismo en la época del racionalismo. ¿Sí está claro hasta aquí? Pues fíjense que aquí hubo cambios de turbulencias, lo que decíamos al principio. Aquí hubo una ruptura en la estabilidad del sistema y dio lugar a otro cambio en la estabilidad del sistema. Y aquí hubo una ruptura y dio un paso a este cambio en la estabilidad del sistema. ¿Por qué esto es tan importante? Porque a pesar de que todos ellos tenían estilos distintos, tenían un presupuesto diferente para aceptar algo como conocimiento. Bastaba la mera especulación sin exigencia de verificación empírica. El verdadero cambio que representa este color rojo es cuando surge el empirismo, donde ahora hay una exigencia de la verificación empírica de lo percibido. ¿De acuerdo? Ustedes no tienen que ver con el derecho, tiene que ver con. Porque no es cierto que exista algo así como el derecho. Si ustedes buscan cuál es la esencia o qué sea el derecho, nunca lo van a encontrar. Lo único que tenemos es distintas concepciones del derecho derivadas de los paradigmas vigentes en una época determinada. Y así como ocurría, por ejemplo, con la teoría geocéntrica, en la época de un paradigma, el derecho es lo que el corte paradigmático indica en sincronización con los paradigmas vigentes en cada época. ¿Está claro hasta aquí? ¿Cuáles son
son las cosas que van a ver seguramente a lo largo de la carrera. Es importante tenerlas diferenciadas. Una cosa es el pensamiento griego, representado por ejemplo a través de Antígona. ¿Ustedes recuerdan que en Grecia eran politeístas? Bueno, en Antígona, ¿qué es lo que ocurre? Probablemente lo conozcan ustedes. El hermano de Antígona actúa en contra de lo que dice el rey. El rey, como sanción, establece: no se va a enterrar a tu hermano. Antígona le da igual y lo entierra. Entonces la manda a llamar al rey. Dice: a ver, chiquita, ¿cómo que enterraste a tu hermano si yo dije que no se podía enterrar? Y fíjense la respuesta que da Antígona, algo que se van a encontrar a lo largo de la carrera. Es que más allá de las leyes de los hombres están las leyes de los dioses. Oigan ustedes en plural la influencia de la concepción politeísta del pensamiento griego. Quiere decir que esta idea justnaturalista no tiene ni siquiera su origen en el pensamiento católico justnaturalista, ni siquiera en Santo Tomás de Aquino, que lo tomó a su vez de autores previos, sino que surge incluso en Grecia. Sabemos que históricamente ocurrieron varias cosas, y lo que emergió después fue el pensamiento escolástico. Lo que originalmente era una secta, la secta de los cristianos, es la que determina el cambio de paradigma. ¿Y esto repercute en las concepciones en derecho? Sí. ¿Cuál es el equivalente del pensamiento escolástico? Lo tenemos representado en la Suma Teológica. ¿Y qué es lo que decía Tomás de Aquino? Jesucristo es el que establece las reglas de cómo debe comportarse absolutamente todo. ¿Cuánto va a tardar el movimiento de rotación y de traslación en la Tierra? ¿Cómo van a crecer los árboles? Etcétera. Y también va a determinar cómo funciona la naturaleza humana. Hasta abajo se encuentra la ley humana. Y lo que diría él es que a pesar de que Dios va a determinar la ley humana, ellos van a tener cierto libre albedrío. Y fíjense lo que va a decirse como consecuencia de procesar el mundo desde los esquemas epistémicos de la escolástica. La naturaleza del hombre es ser bueno. ¿De dónde surgió esto? Si Dios es esencialmente bueno y el hombre es a la imagen y semejanza de Dios, luego entonces el hombre también es bueno por naturaleza. Noten ustedes cómo esto corresponde a otro época del pensamiento bajo un paradigma totalmente distinto. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, les estén hablando del naturalismo escolástico, sepan ustedes ubicar que no es una discusión contemporánea. Lo mismo si les hablan de Antígona, que no es una discusión contemporánea. Es una discusión que corresponde a un eje determinado sincrónico que sincroniza con un paradigma específico. ¿Y qué ocurre en el racionalismo? Exactamente lo mismo. La concepción de derecho se ajusta al pensamiento racional. ¿Quién es el principal representante del racionalismo? René Descartes. Descartes. Él era militar. Entonces, el discurso del método dice: un buen día después de haber estado en mis trabajos como militar, estaba nevando, estaba horrible, me metí a mi cabaña y me puse a hacer lo que a mí realmente me puse a pensar. ¿Y qué es lo que hice? Bueno, me puse a pensar que por qué he aceptado todo lo que me han enseñado mis maestros, y él estudió con los mejores maestros de la época, solo porque mis maestros me lo dijeron. Él dice que se representó mentalmente lo que había asimilado de sus profesores como si fuera una ciudad hecha con casas, con arquitecturas diferentes, con colores distintos, etc. Y en un acto volitivo, dijo Descartes, lo voy a tirar absolutamente todo. Y voy a iniciar por aceptar solamente aquello que sea incontrovertible para mí a la luz natural de la razón. Y empezó a dudar por dónde empezar a reconstruir el conocimiento. Y dijo: si estoy dudando que es absolutamente incontrovertible, ¿qué pienso?
si pienso que es absolutamente incontrovertible, que existe. Entonces, dudo, pienso, luego existo, es la regla de procesamiento de información característica del racionalismo. Y también ustedes verán entonces, a lo largo de su carrera, manifestaciones de derecho en términos racionalistas, por ejemplo, el racionalismo español. Pero, de manera contemporánea, hay mucho impacto de esto, por ejemplo, a través de las teorías dogmáticas. La dogmática penal, la teoría general del delito, la teoría general de las obligaciones, la teoría general de los contratos mercantiles, no están sujetos a verificación empírica. Y de hecho hay una serie de problemas importantes actualmente en el mundo de las dogmáticas. La dogmática penal, por ejemplo, tiene sus raíces en el idealismo alemán. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a llegar a futuro. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Viene del mundo de la física. Si tú quieres aceptar una afirmación acerca del mundo, tiene que ser contrastada con el mundo. Tiene que ser empíricamente verificada. Originalmente esto da lugar a un movimiento que se llama en el ámbito social, de la física social, que es el antecedente de la sociología. ¿Tuvo impacto en derecho? Claro que tuvo impacto en derecho. Aquí lo que encontramos son el positivismo jurídico, las escuelas realistas americanas, el derecho escandinavo, la jurisprudencia sociológica, etc. Es decir, todo esto es una herencia de la sincronización con el empirismo. Y aquí, ¿dónde están ubicados ustedes en esta etapa del curso? ¿Por qué Kelsen es un positivista? ¿De acuerdo? Es un positivista no empirista. ¿Por qué? Las afirmaciones o postulados de la teoría pura del derecho no son pasadas por un mecanismo de contrastación empírica directa. Como sucede con el enunciado, la nieve es blanca. Me puedo contrastar viendo la nieve. Y de hecho, esta falta de ingrediente empírico fue criticada por su principal discípulo, Alf Ross, representante del realismo escandinavo. Ya nos meteremos con eso. ¿Hasta aquí todo bien? La historia de Kelsen es muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que en un momento dado, aquí estamos ya en la Segunda Guerra, los que habían empezado a un viraje hacia una concepción científica, una concepción de ciencia de aquel entonces, empezaron a tratar de regresarse. Tratar de hacer una concepción del derecho donde los criterios de identificación del derecho tuvieran que ver con contenido moral. Curiosamente, Kelsen había sido perseguido por los nazis federativos y por eso tuvo que ir a Berkeley. Kelsen lo que dice, a ver, deténganse un momento y vamos a ver la discusión que puedo mantener con otros realistas y con los yo naturalistas. ¿Cuál es el planteamiento de Kelsen? Con respecto a los realistas, ustedes afirman que el derecho es una cuestión de hechos sociales empíricamente verificables. Pero hay un problema. Hay muchos hechos sociales verificables, pero no todos son jurídicos. Que hayas movido la cabecita así, jurídicamente no tiene nada. ¿Qué es lo que marca la diferencia entonces entre hechos jurídicos empíricamente verificables y no? Y la respuesta de Kelsen son las normas jurídicas. Y lo que él en la primera edición llamaba sustratos de sentido, él es un neokantiano, son aquellos elementos que nos permiten recortar del mundo de los hechos sociales lo que cuenta como un hecho jurídico. Y es un debate incontrovertible. Tú no puedes hablar de hechos jurídicos si no es porque hay una norma que constituyó la posibilidad de que ese hecho existiera. No sé aquí, pero por ejemplo en México hasta hace poco, jurídicamente hablando, era imposible encontrar feminicidios en el mundo. Lo que encontrabas eran homicidios contra las mujeres.
hasta que se constituyó el tipo penal de feminicidio, jurídicamente hablando, podemos encontrar feminicidios en el mundo. Y así como los encontramos, los deconstruimos. Si se deroga el artículo, dejarán de encontrarse, jurídicamente hablando, feminicidios en el mundo. Entonces, con esto Kelsen vence en el debate con los realistas. Y ahora viene el debate con los justnaturalistas. Y lo que dice Kelsen es aceptar que para identificar algo, una norma como derecho, estará condicionada por su contenido moral, genera muchos problemas. Y el principal problema, ¿cuál es? El relativismo moral. Cualquiera me podría decir, esto es derecho para ti, pero no es derecho para mí, porque no corresponde con mi concepción de la moral. Pero además tenemos otro fenómeno que es de carácter empírico. No podrías explicar qué es lo que ocurre con alguien que, aunque sea un absoluto justnaturalista en materia penal, no cita los 10 mandamientos, sino que cita el Código Penal. Y con eso entonces tenemos también la derrotabilidad de la postura de los justnaturalistas. Y desde aquel entonces, Kelsen se convierte en un paradigma para nosotros los juristas, con base en el cual asumimos que el derecho es una cuestión de normas. Normas dadas de objetivas, que al igual que ocurre con lo que investigan los físicos, están de la misma manera a la luz de cualquiera que los pueda percibir. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Perdón? El derecho es una, es que súper se puede bien entender, Aquí lo que decíamos es que para Kelsen, el derecho es concebido como un modelo en el cual tenemos normas objetivas dadas que pueden ser percibidas por cualquiera de la misma manera que ocurre con las esferas con las que juegan los físicos. ¿De acuerdo? Bueno, a todo esto, ya que van a meterse a Kelsen, y ahorita vamos a criticar el positivismo o ver qué es lo que está pasando con el positivismo. ¿Se acuerdan ustedes de la definición de triángulo? De triángulo. Bueno, en Grecia, ya, ¿se acuerdan ustedes que había quienes entrenaban en retórica a los políticos y los enseñaban a darle la vuelta a todo, etcétera, ¿ok? Pero de repente aparece un sujeto con el cual eso se acabó. Aparece Tales de Mileto. Y Tales de Mileto da una serie de definiciones que no hay cómo darles la vuelta. Entonces, por ejemplo, Tales dice, un triángulo es una figura geométrica con 3 caras, con 3 ángulos internos, cuya suma es igual a 180 grados. Y el reto es, encuéntrame un triángulo que no tenga estas propiedades. Les llamó mucho la atención que era totalmente incontrovertible lo que estaba presentando Tales de Mileto. Por ahí de 1911, Kelsen, antes de ser el gran Kelsen, en su trabajo de habilitación, hizo un trabajo que se llama los Hall Problems. ¿Y qué es lo que se proponía Kelsen? O sea, yo lo que voy a construir es una especie de geometría del derecho. ¿En qué sentido estaba él hablando de la geometría del derecho? En el sentido de que voy a determinar cuáles son las propiedades que determinan la identidad epistémica de cualquier derecho, independientemente del contenido de un derecho específico o cualquier coordenada espacio-temporal, y no lo diría él explícitamente, pero de la misma manera que operan las definiciones como las de Tales de Mileto. ¿Y qué es lo que dice él? No es posible pensar derecho sin el concepto de norma. No es posible pensar derecho sin conceptos como derechos subjetivos, lo divide en norma estática y nomodinámica, el concepto de sanción, el concepto de facultad, y en la nomodinámica, cómo se generan los sistemas normativos. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Entonces, lo que van a ver con Kelsen es una propuesta de un modelo. Y aquí vamos a ver, es muy importante el concepto de modelo. ¿Ok? El término
lo que denota es una representación derivada de la abstracción de unas propiedades para caracterizar un fenómeno. Les voy a usar nombres de calles de México, porque acabo de llegar, ¿no? Supongo que van a ir a una fiesta, entonces hacen un mapa y dicen, mira, aquí está la avenida de los Insurgentes, aquí llegas a la avenida de La Paz, avanzas 2 cuadras, aquí hay un Oxxo, te das la vuelta en el Oxxo, aquí también hay Oxxo, ¿no? Y allí en una casa amarilla, ahí va a ser la fiesta. Ni esto es Insurgentes, ni esto es Avenida de La Paz, ni esto es Oxxo, ni esto es mi casa. Esto es un modelo que está haciendo una representación determinando ciertas variables como relevantes. ¿Se recuerdan ustedes cuando estudiaban mapas? Teníamos un mapa de ríos, un mapa de sistemas montañosos, otro mapa de divisiones políticas. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que cada que les presenten a ustedes una teoría, en lugar de pensar que es una teoría que les está explicando cómo el mundo es, lo que les están presentando es una propuesta de modelo. Y si lo vinculamos con el recorrido que hicimos previamente, lo que tenemos es una historia de modelos conceptuales diferentes acerca de lo que la sincronización con los paradigmas correspondientes a cada corte sincrónico dice que es el derecho. Y ese dice que ese derecho tiene reminiscencias platónicas de carácter esencialista que ya no tienen sentido. No nos podemos meter eso, pero que al hablar de esencias no tiene sentido. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Un autor dice una frase que me parece estupenda. Todos los modelos son falsos, pero algunos son útiles. Entonces, estudiar teoría, más que estar ustedes estudiando la esencia de lo que la teoría les dice que está describiendo, véanlo siempre como una propuesta de modelo, y que como todo modelo puede ser criticado, puede ser insuficiente. ¿Por qué la teoría pura del derecho no tuvo el éxito que se esperaba? ¿Por qué surgieron modelos alternativos? ¿Por qué surgió la teoría de Hart? ¿Y por qué a la de Hart la criticó Dworkin? ¿Y por qué aparecen distintas teorías de la argumentación jurídica? Porque todas ellas corresponden a modelos. Y un modelo, segundo, debe tener la ventaja de explicar lo mismo que el anterior, con mayor claridad, mejor, con más elegancia y otras cosas. Por ejemplo, la teoría de Newton la podemos explicar en términos de la teoría de Einstein, pero no la inversa. Podríamos decir también que digamos, los modelos cambian o como que se van criticando los modelos anteriores porque también como la sociedad o las formas de ver las cosas van cambiando dependiendo de lo que esté pasando en cierto tiempo. Efectivamente. A ver, ¿y qué es lo que... ¿Tu nombre es? Ya, tomando lo que decía María José, voy a extender un poco más el concepto de paradigma de Kuhn. Thomas Kuhn era un personaje muy curioso, muy inteligente, físico, filósofo e historiador. Hasta antes de Kuhn, se creía que la ciencia era el resultado de una acumulación progresiva de conocimiento. Sin embargo, ¿qué es lo que demuestra Thomas Kuhn en un análisis histórico? Ojo, en hacer historia no es pegar, cortar y pegar. En la tradición latinoamericana no sé por qué existe la exigencia de que los alumnos en sus tesis hagan capítulo de historia. Para hacer historia hay que saber historiografía y no nomás cortar y pegar. Si no tiene que ver con su tema de investigación, rechaza. Pero sí sabe historia. Y lo que haces en historia es que analizas una serie de fenómenos y encuentras patrones. Patrones que te dirían a lo largo de la historia, siempre que se han presentado cierto tipo de tensiones sociales y económicas, surge una revolución. ¿Qué es lo que encuentra Thomas Kuhn? En un análisis a lo largo de la historia de la ciencia, me doy cuenta que hay un proceso conforme al cual hay un paradigma vigente que es el que determina cómo se entiende el mundo. Recuerden ustedes lo que decíamos hace un momento de la teoría del presente y que le presente. De repente ocurre
que desde el propio paradigma empiezan a verse problemas que antes no se podían ver, hasta que empiezan a acumularse de tal suerte que el paradigma ya no los puede explicar. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Se necesita un nuevo paradigma. Un nuevo paradigma que es un punto de partida totalmente diferente, que me puede explicar los fenómenos que no explicaba el anterior y más. Esto corresponde a la evolución de los modelos en el ámbito de la ciencia. Pues de repente van surgiendo una serie de fenómenos y ojo, también van surgiendo nuevos conocimientos que van dando lugar a nuevos modelos que permiten generar nuevas explicaciones acerca de ello. Esto en el ámbito de la filosofía de la ciencia es convalidado también por otro gran filósofo de la ciencia, que es Karl Popper. ¿Y qué es lo que dice Karl Popper? Vamos a revisar el concepto de verdad. Dice Popper, si el concepto de verdad fuera verdadero, bueno, no lo dice así, pero suena elegante, ¿no? No habría evolución científica. O sería como con la definición de triángulo de Tales de Mileto. Punto, se acabó. La física es lo que me dijeron en la mecánica clásica y se acabó. ¿Y cómo cambia él el concepto de verdad? Si más bien hablamos de falsifabilidad de los modelos científicos. Es decir, un modelo es vigente en tanto no puede ser falsificado, no falseado propiamente, falsificado. Es decir, se puede mostrar que sus supuestos centrales ya no son sostenibles. Y fíjense cómo es posible hacer una conexión entre Thomas Kuhn y Karl Popper. Y al mismo tiempo podemos hacer una conexión en la evolución de las concepciones de filosofía del derecho. Ninguna es absolutamente verdadera, siempre están en evolución constante, solo que unas explican más fenómenos que las otras. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Bueno. Estamos en esta época del inicio, de la que les hablaba yo al principio. Y resulta que el empirismo no se detuvo ahí. No nos quedamos con la idea de que podemos verificar todo lo que queremos a través de la observación directa. Y aquí vamos a conectarnos rápidamente con un viejo debate epistémico. ¿Qué se puede conocer? El viejo debate entre realistas e idealistas. Los realistas dirían lo que se puede conocer es lo que puedo verificar empíricamente. Fíjense ustedes la consistencia con los empiristas y los positivistas en derecho. Ahora imagínense ustedes que introducen un bastón en una piscina. ¿Cómo se vería el bastón? Ondulado por un fenómeno de refracción. ¿Ustedes dirían que se onduló? O sea, el enunciado del bastón se onduló, ¿sería verdadero o falso? Sería falso, no obstante que lo esté viendo ondulado. Quiere decir que lo que percibimos a través de los sentidos no es garantía de verdad, o no en todos los casos. Nos movemos al lado de los idealistas y entonces decimos todo es una fabricación cognitiva únicamente. Bueno, pues supongamos ahora que están ustedes en el desierto, no hay agua, no hay alimento, pero ven algo que para ustedes existe, que es un oasis. El hecho de que vean ustedes el oasis que han generado ustedes implica que van a dejar de morir por sed. Bueno, resulta entonces que lo que puedo entender ni corresponde a lo que percibo y tampoco corresponde a lo que me imagino. ¿Cómo explico el conocimiento? Es decir, y lo que me decían los naturalistas, los racionalistas, y lo que me dicen los empiristas, los positivistas. ¿Cómo explico entonces el acto del conocimiento? Y aquí aparece el viejo Kant. El viejo Kant y su fenomenalismo. ¿Qué es lo que nos dice Kant al principio de la crítica de la razón pura? ¿Qué es la realidad per se? ¿Quién sabe? Y nunca lo sabremos.
Lo que está fuera de nosotros es un nomen, algo que no se manifiesta tal por eso. Lo único que podemos conocer son los fenómenos, es decir, la manera en la cual el nómeno se manifiesta en nosotros, diría él, a través de las categorías a priorísticas del entendimiento. Siguiendo esta misma idea kantiana, imaginen ustedes que de repente se convierten en abejas ahorita. Dejarían de ver lo que están viendo. Lo que verían son manchones rojos porque tuvieron acceso a los rayos ultravioletas. Es decir, que ante la misma dimensión no numérica estamos generando fenómenos diferentes. ¿De acuerdo? Podríamos pensar que todos los humanos, por el hecho de ser la misma especie humana, vemos los mismos fenómenos. Sin embargo, no es el caso. Cuando las señoras embarazadas van con el doctor a ver cómo va su bebé y les enseñan las placas de la resonancia magnética funcional, ¿qué es lo que se ve? Una cosa ininteligible, y el médico sí alcanza a ver. Ah, mira, ahí está el cordón umbilical, el niño no ve nada. ¿Qué quiere decir? Que no es lo que me enseñas, sino la manera en la que organizo y sistematizo lo que me enseñas. Y eso también vale para el derecho. ¿Qué es lo que hace el derecho entonces? Alejado de las teorías abstraccionistas, que solamente van a hablar de abstracciones, si ponemos al sujeto cognoscente, al operador jurídico en el centro, lo que hacemos los juristas es determinar las posibilidades de existencia de cierto tipo de fenómenos. No únicamente fenómenos dados, sino que nosotros a través del lenguaje creamos la posibilidad de organizar la dimensión numérica y decir que hay algo que corresponde a hechos cognitivos. Un par de ejemplos muy simples. El mar es solo mar. Empíricamente hablando, son olas que van y vienen. Pero los juristas distinguimos entre aguas nacionales y aguas internacionales. Empíricamente, ¿dónde está la frontera? En ningún lado. Es derivada de la manera en la que hemos generado modelos mentales como resultado de la incorporación de lo que dice el discurso de los tratados internacionales. Y otro aspecto muy importante que se desconoce por las teorías jurídicas convencionales, un poco menos por las realistas. Lo que nosotros concebimos epistémicamente determina cómo nos comportamos en el mundo. Entonces, si un buque entra en aguas nacionales sin la autorización correspondiente, el Estado-Nación tiene todo el derecho de tener la salida conductual de atacar a ese buque. Y toda la comunidad internacional que está sincronizada con las mismas reglas de los tratados internacionales sabe que él tenía derecho a hacerlo y no hay reacción internacional en contra. ¿Dónde surgió todo? En el lenguaje, del lenguaje a los modelos mentales de los juristas y de los modelos mentales de los juristas a la acción social. La idea de que el derecho puede construir la realidad social es el centro de lo que yo llamo constructivismo jurídico, que es la propuesta teórica que yo he desarrollado desde hace años. ¿Y qué es lo que hace? ¿Dónde pone énfasis? Pone énfasis en una relación que tiene que ver con un binomio cognitivo conductual. Nos comportamos en el mundo en función de nuestros estados cognitivos. ¿Y por qué se vuelve especialmente relevante? Porque cuando ustedes estudian códigos, normas, teorías dogmáticas, teorías generales del derecho, etc., de lo que no se están haciendo cargo y se ha olvidado, desafortunadamente, es que la finalidad última del derecho es servir como una ingeniería social. Y desafortunadamente el derecho le hemos dado la espalda a las ciencias de la conducta. ¿Por qué razón, a pesar de las reformas constitucionales, de nuevos diseños institucionales, no terminamos con la corrupción? Porque la respuesta no está en los textos, la respuesta está en las conductas. Y mientras no entendamos que el derecho solamente es una variable en la posibilidad de los cambios conductuales, podremos seguir escribiendo tratados, artículos, libros, pero no vamos a cambiar absolutamente nada.
No quiere decir que el derecho no cuente, lo acabamos de ejemplificar. El derecho sí cuenta, pero el derecho solo es una variable insuficiente para lograr la finalidad de que el derecho cuente como una ingeniería social. Este cambio en su generación se convierte sumamente importante, porque es una época en la cual el derecho así ha dejado de ser una razón para la acción. La gente no se comporta con base en lo que el derecho establece. La gente se comporta con base en otras razones. Y no podremos recuperar eso si no nos hacemos cargo de la relación de este binomio cognitivo-conductual y cómo podemos pasar el derecho a la acción. En una época en la que, por si fuera poco, el derecho se encuentra en una franca desventaja en la guerra cognitiva, es decir, el posicionamiento de quienes intentan determinar salidas conductuales de cierto tipo. Piensen, por ejemplo, en las redes sociales. Las redes sociales son el resultado de un cambio, una investigación psicológica muy sofisticada. Tiene que ver con programas de reforzamiento muy específicos de razón variada. Hay una zona del cerebro, se llama el núcleo accumbens, y los canales dopaminérgicos. La dopamina es lo que permite la motivación en el núcleo accumbens y genera también, ¿qué otra cosa? Genera la adicción. En experimentos de ratas se ve que cuando tú generas un estímulo positivo y la rata tiene una subida de dopamina, cuando baja esa dopamina, ella ya quedó esperando a ver en qué momento viene el otro estímulo para la otra subida de dopamina. Y eso hace que el condicionamiento dure más tiempo. Cuando ustedes están viendo las redes sociales, lo que tienen es una subida de dopamina. Y esa subida de dopamina ya quedó en este programa de estímulos intermitentes. Por eso no pueden soltar el teléfono celular. Por eso la adicción a las redes. Porque además, como ya saben qué es lo que los estimula gracias a la inteligencia artificial, lo que hacen es estar reforzando el mismo mecanismo de motivación. Imaginen ustedes que queremos competir jurídicamente con un código que está prohibiendo las adicciones en las redes sociales. No podemos. ¿Les dice algo Cambridge Analytics? Cambridge Analytics fue el resultado de la fusión entre inteligencia artificial y el trabajo de psicología de micromarketing que desarrolló un profesor de Cambridge. ¿Y el resultado cuál fue? La manipulación masiva de procesos electorales en distintos países. Esto es para que veamos dónde se encuentra parado en este momento de la crisis de la que hablé inicialmente, el derecho en esta competencia por el mercado, vamos a llamarlo así, el mercado de la conducta social, donde en este momento no tenemos prácticamente herramientas para poder competir. ¿Querés preguntar algo? ¿Perdón? Hay un estudio que había una situación en la que aislaban a las ratas, las ponían dos opciones, agua con el drenaje artificial. Y después, en esta situación siguiente, la exposición social, esto las ratas tenían unos severos daños y repercusiones en la elección y la muerte. Después se hace nuevamente este estudio y se plantea, pero esta vez ya en un método social, con diversos elementos, con otras circunstancias, una interacción social mayor, y estaba todavía a la disposición de las drogas y el agua normal. Incluso las ratas que estaban aisladas llegaban cuando eran incorporadas en recintos con otras ratas y demás, tenían una menor tendencia a probar esas drogas. Mi pregunta es, en relación con esto, o bueno, la sociedad y demás no nos podría ayudar con la situación de la dependencia a los medios electrónicos. ¿La sociedad No nos podría ayudar en la situación de la dependencia de los medios electrónicos. Muy bien, ¿tu nombre es? Muy bien, lo que dice Santiago es interesante, muy interesante. A ver, sí, efectivamente hay experimentos con ratas. Hay un experimento con una rata a la que le enseñan a tocar una palanca para tomar azúcar. Y nada más la palanca y eso está estimulando su núcleo accumbens. Llega un momento en que la rata se olvida de comer. Está tan estimulada, tocando la palanca y activando el núcleo accumbens, el de las adicciones, que se muere. Muere por inanición, para que veamos lo poderoso que es. Otro experimento interesante tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con unos monos, unos changos, y hasta arriba hay plátanos. Empieza a subir uno de los changos y le arrojan agua helada y moja a todos los changos.
van sacando a los changos originales y después, sin que les arrojen agua, resulta que cuando uno de los nuevos quiere subir, los otros lo bajan sin saber por qué. Eso nos habla también de la eficacia de la manipulación social y cómo va quedando registrada en nuestras representaciones sociales. Con respecto a lo que dice Santiago, y ahora sí vemos el posible papel del derecho. Si vieron ustedes la reciente sentencia a Meta, hubo una denuncia de una chica que se vio afectada por las adicciones producidas por las redes sociales, demandaron a Meta y ya tenemos una decisión con base en la cual se está sancionando el mecanismo de la economía de la atención. Lo que estamos viviendo es la economía de la atención. Entonces, lo que quiero que se lleven es, ¿dónde queda ubicado todo lo que van a ver a lo largo de la carrera? Que les quede claro también que lo que van a ver son propuestas de modelos, esperando que vean modelos también de carácter contemporáneo, porque no sé aquí, pero en América Latina normalmente si les hablan de filósofos políticos no salen de la Ilustración, no salen de Descartes, no salen de Montesquieu, etcétera, y no ven a Amartya Sen, etcétera. Pero por otro lado también que se ubiquen de que las distintas teorías del derecho no son sino propuestas de modelos, que pasan a formar parte de sus modelos mentales, pero que en última instancia debemos rescatar la función del derecho como ingeniería social en una época en la cual, con todas esas turbulencias que tenemos, el derecho está dejando de contar como razón para la acción. Y que mientras sigamos viendo el derecho desde las anteojeras de los textos normativos o simplemente desde las teorías abstraccionistas, seguiremos haciéndole el juego al más de lo mismo. Yo sigo viendo en los congresos de Constitucional que siguen hablando de lo mismo, tienes un grupo de autores, se citan entre ellos, se comentan entre ellos, se premian entre ellos y el mundo sigue exactamente el mismo. Esa es la responsabilidad de su generación como futuros juristas y si a alguno les interesa, como futuros teóricos y profesores de derecho. Pues por mí es todo, muchas gracias. Si tienen cualquier duda o pregunta, encantado. Excelente punto de partida para concluir durante el semestre. Estamos empezando hasta ahora a explorar esas teorías, esos modelos, esas explicaciones de qué es el derecho, de dónde viene el derecho, cuáles son las bases del derecho y llegaremos en un momento dado a qué está pasando en la actualidad entre la ciencia y el derecho. Siempre he dicho yo que hay una triada que tenemos que tener presente, y es que todo modelo jurídico tiene unas estructuras económicas y sociales y unas estructuras teóricas, ¿cierto? Pues por un lado está la parte económica y digamos, estructura social, y por otra parte está normalmente en qué está la ciencia y cómo el derecho bebe de la ciencia. Decía yo que Kelsen se pone el positivismo, la bata de la ciencia, y dice yo voy a hacer ciencia del derecho. Y poco a poco vamos a ver cómo cada autor utiliza una bata distinta o unas lentes distintas para mirar la realidad y para crear una teoría jurídica. Y hoy creo que hemos visto una explicación también de cómo se construyen esos modelos. Profesor, muchísimas gracias. ¿Qué preguntas tienen para el profesor? Aprovechen al máximo porque tienen ustedes ahora un verdadero experto en temas de neurociencia, derecho, tecnología, derecho y teoría del derecho. Tiene que ver con lo que acabamos de ver. Pues no sé, tú preguntas y ya te diré. Me muevo para responder. Porque, por lo menos en la Constitución y en las leyes colombianas está penado, entre comillas, la infidelidad entre cónyuges, pero la infidelidad entre noviazgo no lo está. Lo que puedo decir al respecto es podemos hablar de intrasistematicidad y extrasistematicidad. Intrasistematicidad,
Intrasistematicidad se refiere a aquello que ya ha sido cubierto por el derecho positivo. Extrasistematicidad, lo que no es cubierto por el derecho positivo. En este esquema, el hecho de que no esté sancionada la infidelidad entre los novios queda a nivel de la extrasistematicidad. La pregunta de por qué razones, esto tiene que ver con otro tipo de razones. Esto tiene que ver básicamente con cálculos de carácter social, político o económico que corresponden a ciertos órganos jurídicos, por ejemplo, a las comisiones parlamentarias correspondientes. Pues la pregunta de por qué no, habría que revisar qué es lo que ocurre, por ejemplo, si es que hay algo en lo que se haya presentado a comisiones parlamentarias, porque hayan dicho que no, o habrá que analizar qué es lo que está pasando en el debate extranormativo para ver qué razones y con qué razones se dan. Porque por lo que me estás indicando, hasta el momento el debate extranormativo no ha logrado terminar, las razones son razones de dinámicas comunicativas que habría que analizar. Pero pues, no también, por ejemplo, en Colombia, una relación matrimonial no solo se considera algo firmado, sino también según el tiempo. Por ejemplo, la unión libre, creo que también está considerada en el Código Civil, y diría que relaciones de noviazgo a largo plazo si hay una responsabilidad. No sé, el derecho positivo puede ser, a ver. Vamos a retomar un poquito la idea de las normas que vean la posibilidad de hacer refuerzos en el mundo. Un elemento muy importante del constructivismo jurídico tiene que ver con el enfoque analítico que es considerado el derecho como fenómeno lingüístico. Lingüísticamente tú tienes la figura de la relación de designación, denotación. La designación de una expresión tiene que ver con las propiedades con las cuales lo defines. Hombre, animal, racional. La denotación con el conjunto de objetos a los cuales puedes referirte, porque en los hechos se satisfacen las propiedades designativas. Entonces, de este conjunto, solo este subconjunto puede ser denotado por la expresión hombre, porque tiene la propiedad animal y racional. Ahora, dentro de las propiedades del lenguaje se encuentra que hay términos vagos que no puedo definir con precisión. Hay un espectro de vaguedad. El término racional. Si, por ejemplo, asumimos que racional denota todo comportamiento que es teleológicamente consistente con tus fines, pues entonces diríamos que son racionales los monitos bonobo, que meten una varita en los hormigueros para que suban las hormigas, o que son racionales las aves, que tienen la capacidad de construir nidos. Imagínense lo que necesitaríamos saber de termodinámica y de resistencia de materiales nosotros. Es decir, hay un ámbito de vaguedad. Entonces, una de las crisis del constructivismo jurídico también es que el derecho no es un sistema de reglas dadas y objetivas, sino de enunciados siempre abiertos a resignificación. Y la resignificación tiene que ver con qué tratamiento le vas a dar al lenguaje para determinar el ámbito de cobertura de su dominio de denotación. Y este es un espacio, por ejemplo, para la interpretación analógica. Entonces, si en la práctica las instituciones judiciales han determinado que por la vaguedad de algunos de estos términos o por las razones hermenéuticas que hayan dado, se aumenta el dominio de denotación que sería cubierto por esta definición sin este tratamiento semántico, esto también ya cuenta como derecho. Porque es cuando el cambio de paradigma se siguen enseñando cosas, cuando uno ve química, a pesar de que ya conocemos cómo es el átomo, nos siguen enseñando que pasa si la obra de ella. Excelente pregunta. ¿Sí la escucharon? Es que a pesar del cambio de paradigma se sigue enseñando lo anterior. Puede ser absurdo, pero a veces lo que nos permite es hacer la comparación del proceso de evolución
de un modelo científico hacia otro. ¿Cuáles son las limitaciones de este modelo y qué preguntas se presentaron que justificaron que se hiciera este otro? Y seguir un proceso evolutivo en la ciencia te permite, como sucede con la historia en general, poder ver hacia dónde era ese proceso y qué cosas te podían faltar de explicar en un momento dado. Ahora, hay razones para explicar lo pasado además de las historias. Explicar física newtoniana es mucho más accesible a los estudiantes de física que entrar directamente con álgebra. Pero eso ya tiene una perspectiva pedagógica. Ahora, con respecto a derecho, desafortunadamente, y creo que es el sentido de tu pregunta, estamos estudiando teorías absoluta y completamente obsoletas, epistémicamente superadas, y ustedes, la nueva generación, lo perciben y lo sienten. La pregunta generalizada es: ¿y esto para qué me va a servir? Y para constatar esta preocupación, lo que hago en mi primera clase en el posgrado es preguntarles a mis alumnos del posgrado: ¿y qué recuerdan ustedes de todo lo que estudiaron la carrera? ¿Saben cuál es la respuesta? Silencio. Sistemáticamente silencio. Lo que estudiaron en los librotes de dogmática no fue aprendizaje significativo. Pues en ese sentido también es muy importante repensar el derecho con las herramientas contemporáneas. Por citar una muy simple: códigos son lenguaje, argumentos son lenguaje, sentencias son lenguaje. No nos enseñan el derecho como un fenómeno lingüístico. Nos están enseñando con fantasmagorías pseudo-teóricas, por decirlo así. Mucho de lo que les ven como teorías son ocurrencias objetivas generadas sin metodología y sin base epistémica. ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué? Aprendérselas de memoria, para replicarlas, para pasar el examen, y después, como no tienen utilidad, se desvanecen. De manera muy rápida, el aprendizaje implica el funcionamiento de estructuras corticales y subcorticales. Si ustedes les enseñan a aprenderse algo solo de memoria, se quedan en el córtex, en la memoria semántica, y se olvidan. El cambio conductual implica eso más estructuras subcorticales, amígdala, hipocampo y varios, que se van reforzando con el uso. Así es como aprenden ustedes los códigos culturales, las normas culturales de manera natural. Mientras no intentamos eso, no vamos a poder modificar una actualización del derecho. Si tenemos repitiendo teorías que hoy día no nos dicen absolutamente nada para responder a los problemas actuales. ¿De acuerdo? Sí, por favor. ¿Cómo podemos saber que es un paradigma? ¿Cómo podemos saber que un paradigma se extiende más allá de sus facultades, teniendo en cuenta que la tendencia del derecho a regular todo? A ver, ¿tú yo formular? ¿Cómo podemos saber que un paradigma se extiende más allá de lo que puede manejarse dentro de su libro? Teniendo en cuenta que normalmente lo que es el derecho, el derecho tiene tendencia a regular todo lo que se compone, o sea, quiere regular absolutamente todo. Y quiero entender cómo podemos hacer el límite de un paradigma jurídico, porque normalmente el paradigma jurídico es lo que es el derecho, sino la tendencia a regular absolutamente. Muy bien, es absurdo. También es observar. En México tenemos una discusión sobre fracking sí o fracking no. Es un problema teológico muy importante porque queremos liberar las partes del hierro del gas de Estados Unidos, que tenemos el 70% del gas de Estados Unidos. Lo más absurdo es que la decisión final de si fracking sí o fracking no quiere avalar por legisladores. ¿Qué autoridad científica tienen los legisladores para utilizar fracking sí o fracking no? ¿Cómo se legisla? A través de las limitaciones cognitivas, del escaso o mayor conocimiento que tengan los legisladores, de sus ocurrencias y el resultado de disputas de carácter coyuntural. Pero el mundo no se puede explicar así por lo que se le ocurre a una persona. Para eso hay modelos y para eso hay sistemas de simulación computacional, etc. Es donde se encuentran los límites del derecho, donde se encuentra lo que efectivamente ya no puedes validar. Si tú dices fracking sí porque va con base en los derechos humanos, pero no puedes validar que el fracking no va a tener una serie de consecuencias, ahí está un límite del derecho. En México también teníamos un debate en la Corte sobre el aspecto del electrónico, una serie de explicaciones técnicas, y después de lo que decían los ministros de la Corte. Bueno, ahora vamos a lo que es el derecho, y es olímpicamente lo mismo.
explicación de los científicos. Esto también es una pregunta muy importante porque lo que tenemos que hacer es acercar al derecho a la ciencia. No podemos estar inconectados porque la ciencia está conectada todo el tiempo. Determinar un caso de responsabilidad por negligencia médica para fijar responsabilidad penal porque se hizo mal una intervención de lo que ustedes quieran, neurológica, implica la conexión entre el derecho y el conocimiento técnico. Y lo mismo en todas las distintas áreas en las que el derecho se intercomunica con otras áreas de la ciencia, otras áreas del conocimiento. Y ese es un hecho absolutamente abandonado. La interacción derecho-ciencia está en nadie la técnica. Es más, si van los juristas a reuniones con especialistas de otras áreas, se presentan histogramas, se presentan barras y hablan de muestra, de espacio muestral, de regresión, no entienden nada. Y lo más básico de estadística, así, estamos aparte totalmente de la integración con otras áreas del conocimiento. Y no quiere decir que aprendamos de todo, pero sí que podamos ser interlocutores válidos. Por lo menos que tiramos pensamientos científicos, no somos científicos duros de verdad, pero somos interlocutores válidos con nosotros. No tienen que entender también, tienen que entender realmente no ¿Cómo corregimos las conductas humanas? Teniendo en cuenta que en nuestro país pues solamente como que las corrige una vez hechas. Entonces, ¿cómo es posible corregir las conductas humanas antes de que cometas algo como se dio la corrupción? Muy bien, excelente pregunta también. El problema con la idea de que tenemos cuestiones de carácter de obsoleto. A ver, la idea de cómo el derecho regula la vida social parte de dos presupuestos. Parte del supuesto de que somos entes racionales y parte del presupuesto de carácter conductista. Maximizador racional, ¿qué quiere decir? El homo económicos. Que si tenemos que tomar una decisión, somos racionales y tomamos aquello que da más beneficios con respecto a lo que nos hace más costos. Esto ha sido derrotado experimentalmente. Hay un juego que se llama, es un juego experimental, en el cual a un sujeto o a una serie de sujetos le dan una cantidad de dinero y estos le tienen que dar lo que ellos quieran a uno. Se llama el juego del ultimátum. Con base en la tesis del maximizador racional, este le daría un peso y este lo aceptaría. Experimentalmente no ocurre eso. Experimentalmente estos les suelen dar alrededor del 40%. Y si estos les dan menos del 40%, lo rechazan. Pero todavía hay algo más interesante. Si bajamos a neuroeconomía, hay un área del cerebro, que es la ínsula anterior, donde está siendo localizada como el correlato de la equidad. Hay un aparato que se llama estimulación magnética transcranial, que es algo más o menos así. Entonces, este produce campos magnéticos. A un sujeto le cuadricula la cabeza, ve dónde se encontraría la función de su cabeza, la ínsula anterior, y le genera campos magnéticos que suspenden temporalmente la función de esa área del cerebro. ¿Qué es lo que se ha mostrado? Que si tú cancelas el funcionamiento de la ínsula anterior, empiezan a aceptar el peso. Es decir, el maximizador racional está operando porque tiene un área del cerebro. Tenemos una refutación, entonces revisamos los maximizadores racionales. Si quieren ejemplos más simples, está el médico fumando con la cajetilla de cigarros con fotografías del pulmón pudriéndose. El otro es el elemento de carácter conductista. Resume qué cosa. Un área internacional va a hacer cálculos de costo-beneficio y va a determinar la probabilidad de que se realiza una conducta determinada y con cierto grado de severidad se le aplica o no la sanción.
Y por temor al estímulo aversivo, ¿qué es lo que hace? Evita realizar la sanción. Pues tampoco queramos eso. Nuestra conducta no que están teniendo en este momento no es porque si no les van a aplicar una sanción inmediatamente. Si se comportan en la calle y no golpean a alguien que cae mal, no es por miedo a la sanción. Es más, las sanciones pueden generar efectos contraproducentes. El purista, por ejemplo. Tenemos el caso de muchas faltas de cáncer. ¿Qué piensa el legislador? Voy a aumentar la sanción. Con eso le digo. Si lo vemos desde otro punto de vista, por ejemplo en México, que es muy frecuente la mordida, es el soborno. ¿Cuál es el mecanismo de razonamiento de las partes? El ciudadano dice, me voy a portar como ciudadano ejemplar, entonces voy a permitir que me pongan la multa. Internamente piensa, bueno, eso implica que voy a perder pues voy a perder más tiempo, dejé mi trabajo, voy a tener que ir a la delegación, ahí también voy a tener que corromper, me van a poner una falta, ¿qué es lo que me resulta como agente racional más inmediato? El dinero. Y el policía que dice, no voy a portar como policía ejemplar, entonces ¿qué hago? Déjame ver, y lo que voy a realizar en este momento es, levanto la infracción y viene el cálculo. No le voy a poder dar el porcentaje al jefe, se va a enojar, me va a quitar la patrulla, que es lo más económico, acepto el dinero. ¿Qué es lo que obtuve? Aumenté el costo de la corrupción, porque el policía que va a decir, como la corrupción ahora tiene que pagar más alto, pues negociar más alto. Entonces no es cierto tampoco que la corrupción se pueda determinar solamente cuando empezamos los actividades. ¿Qué estamos haciendo? Desde el contexto jurídico, la concienciación, se trata de entender realmente cómo operamos. Y eso nos mete a problemas muy serios, porque un autor se tira la sangre es una investigación de casualidad, surgió algo que se convirtió en investigación muy importante. Estaba investigando el comportamiento de unos monos monólogos. De repente uno de los experimentadores tenía un plátano, empezó a pelar el plátano y en el mono se empezó a activar la relación hormonal que correspondía a como si él estuviera pelando. De ahí se hacen investigaciones, se conoce como el sistema estetal. ¿Y qué es lo que encuentra Gasalla? Que mucho antes de que ocurra procesos de toma de conciencia, hay una serie de mecanismos no conscientes sobre los cuales no tenemos control, están activándose y por lo tanto nuestra salida conductual final es solamente emergente de procesos sobre los que nos comportamos. Ya con esto se dan cuenta ustedes el problema que significa practicar el proceso. Porque algunos te dirán, no fui yo, fueron mis hormonas, no fui yo, fue mi cuerpo, yo no tengo control sobre los procesos inconscientes. Esto lo tenemos que estudiar ahorita y va a generar una revolución total. ¿Las cárceles sirven para algo? Resulta que si ustedes están en una situación de vulnerabilidad y de riesgo, generan cierto tipo de hormonas de la violencia para la preservación. ¿Qué sucede si no tenemos una prisión? ¿Se vuelven peor? Entonces lo que estamos haciendo por ignorar cómo ocurre, procesamos realmente, estamos con el crimen. Y lo peor de la historia es que la ceguera del paradigma jurídico tradicional no ve quién es ceguera cognitiva. Estás generando escuelas de crimen en todo el mundo y sigues generando escuelas de crimen en todo el mundo. ¿No les parece absurdo? No sé por qué no entendemos cómo. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Un aplauso nuevamente, por favor. Voy a aprovechar al máximo. Mañana a las 9 de la mañana va a ser el inicio del seminario con los profesores de la facultad que van a participar sobre prácticas pedagógicas. El profesor va a hacer una conferencia a las 9:30. Mañana los espera, ojalá puedan seguir a las 9 de la mañana, ojalá puedan seguir todos los días. La clase del miércoles es a las 2 de la tarde. Los espero a todos y a todas en el auditorio, en la sesión correspondiente a esa hora. Entonces a las 2 nos vemos en el auditorio principal, el miércoles. Y mañana, ojalá puedan ir mañana. ¿Qué clase tienen a las 9?
¿Qué? ¿De qué? ¿Con Jorge Carvajal? Sí. Yo hablo con él. A ver qué pasa.